él tomó la decisión de seguir sus impulsos. Y al momento de seguir sus impulsos, pues obviamente se genera esta caída del hombre. Y esto conlleva directamente a la corrupción de la naturaleza y la introducción del sufrimiento en el ser humano. El problema del mal es un desafío para la fe y la razón. Según esta tabla, nosotros podemos observar que el problema del mal puede dividirse en dos tipos principales: el mal moral y el mal natural. El mal moral surge de las acciones de los agentes libres, es decir, del ser humano. Estos pueden ser el asesinato, el robo, la mentira, cuestiones de que atribuyen a nuestra moralidad, a nuestra voluntad, al deseo de nosotros de realizar algo. Mientras que el mal natural se refiere al sufrimiento que resulta de los procesos naturales, tales como enfermedades, desastres naturales, entre otras cosas. La presencia de ambos presenta un desafío formidable para la comprensión cristiana de un Dios bueno y poderoso, ya que esto nos lleva al siguiente punto: el mal en la naturaleza. El mal en la naturaleza se refiere a desastres naturales, enfermedades, sufrimientos en todo el mundo natural, tales como ejemplo, terremotos, huracanes, pandemias, enfermedades genéticas, entre otros. Tenemos las perspectivas que son las siguientes: la teológica, la caída del hombre y la corrupción de la creación. Pues obviamente cuando cae el hombre, esta perspectiva cristiana nos dijo que Dios maldijo al mundo natural como consecuencia de la rebelión humana, lo que creó un mundo en el que los seres humanos no se sientan cómodos con su autonomía moral. ¿Y por qué vamos con? Porque cada punto va ligado, ya que el ser humano toma decisiones en las cuales no solo le afectan a él, sino que afecta a todo su sistema o su entorno en donde él se está desenvolviendo, las cuales lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, en la perspectiva sociológica, son factores culturales, económicos y políticos. ¿Y de qué manera afecta al mal en la naturaleza? Por ejemplo, se tala todo un bosque completo para la creación de grandes urbanizaciones. Todo esto aquí para enriquecer a la persona, pero no se da cuenta que al talar todos los árboles empieza a afectar a la naturaleza de otro modo, porque esto genera ciertos desastres naturales. Uno, cuando se talan los árboles, se empieza a excavar para sacar las raíces, sobre todo de los árboles grandes, dejando esa tierra débil. Y si no se hace una buena pavimentación o aplanamiento de esa tierra, va a generar de que esa tierra quede como especie de tierra bofa o una tierra mal cimentada, que cuando llegan los temblores, los terremotos, tienen los socavones en algunos casos. Las leyes naturales y los procesos aleatorios. En este de aquí nos habla acerca de cuando las personas conocen que hay alguna falla y aún así no toman en cuenta estas leyes para poder construir o beneficiar sus factores económicos. Por ejemplo, todos hemos escuchado la falla de San Andrés o aún nosotros que estamos aquí en Ecuador, lo que es conocido como el Cinturón de Fuego, que según los expertos, los científicos, afirman que habrá un momento en que todos los, tanto si es aquí en el Cinturón de Fuego, los volcanes erupcionarán, habrán terremotos y todas las ciudades, todas las personas que viven alrededor de estos sectores pueden llegar a fallecer debido a estos desastres naturales. Igualmente como la falla de San Andrés. Las personas eligen vivir cerca de esta falla y si algún día llega a surgir, como siempre se escucha, los científicos dicen que puede haber un momento en que exista un gran terremoto donde las placas tectónicas por fin se asienten, entonces puede suceder una mortalidad enorme. Y es ahí donde muchas veces también le decimos: Dios, ¿por qué pasó esto? Pero no nos damos cuenta que aún por las leyes naturales estamos viviendo constantemente en zonas de peligro. Otro de los casos en donde las leyes naturales se aplican y vienen también
estos desastres es debido a que viven en llanuras o en montañas, pero según los estudios, hay tierras en donde se puede hacer cimentar una casa y hay tierras en donde la tierra es muy blanda que pueden venir fácilmente los derrumbes. Y aún así muchas personas, por la falta de vivienda, construyen en estas zonas. Y cuando ocurren estas desgracias, las primeras causas que decimos es, Dios, ¿por qué permitiste esto? Finalmente tenemos la perspectiva filosófica, el mal como parte del equilibrio del universo, la naturaleza humana y la libertad. Como acabamos de escuchar en cada una de las anteriores, es la cuestión de nosotros. Si sabemos de que estamos haciendo mal, ¿por qué lo realizamos? Es la libertad que tenemos nosotros para poder elegir. Y esa libertad es la que muchas veces ocasiona que las personas digan, Dios es malo, y no nos percatamos de que somos nosotros mismos los que tomamos esas decisiones y ocasionamos esos desastres. Dios es un Dios bueno y benevolente. Y muchas veces también permite que es tan mal en la naturaleza se dé, porque es el momento en donde muchas personas se acuerdan de la existencia de Él. Cuando están bien, cuando no hay enfermedades, cuando no hay situaciones en donde todo está bonito, las personas solamente viven y viven su vida sin pensar en Dios ni tampoco analizar si sus vidas están bien o están mal. Es en esos momentos en donde encontramos estos momentos de desastres o de enfermedades que se ocasionan por el mismo a veces estilo de vida o simplemente suceden, es donde decimos, Dios, ayúdanos, Dios, sáname. Y es ahí donde lo buscamos en algunas ocasiones. Por eso también, en algunos momentos, se presentan estas cosas en nuestras vidas, para reafirmar la bondad de Dios. Porque en medio de todas estas situaciones que se pueden observar, ya sean desastres naturales, ya sean con nuestra propia salud, recurrimos a Él. Y cuando recurrimos a Él, podemos decir que Él nos brinda su ayuda, nos brinda su amor, nos brinda su cobijo y Él nos ayuda a salir adelante de esto. A continuación, nuestra compañera Caroline, con lo que es el existicismo del mal. Muchas gracias. Amén. Gracias. Voy a dejar de compartir este video y voy a ver las diapositivas. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, ya. adelante. Sí, sí, Caroline, sí te escuchaba. Ya, estoy en dos confus porque se me dañó la cámara en una. Ok, el mal del el escepticismo. El escepticismo cuestiona la existencia de Dios a su intervención en el mundo. El mal en la sociedad se refiere que causan sufrimiento o injusticia, como decía mi compañera, ¿no? También habemos el tema de las guerras, los crímenes, la opresión, la discriminación y estas decisiones del ser humano. Yo escuchaba en Israel ahora que le preguntaban a algunos de Palestina, dice, ¿por qué los apoya? Y muchas veces es el desconocimiento que ellos tienen, ¿no? Y ellos dicen, no, yo quiero eso. Entonces, el deseo del humano porque se extinga ahí en los árabes, porque se extinga Israel, es lo que a ellos les sigue teniendo ese corazón ahí que genera maldad, ¿no? Por tener el poder y el control. Entonces, todo esto acarrea de nosotros mismos como seres humanos. Y en ese mal del escepticismo se generó en el mundo medieval. Se topó con su mayor contrincante, que en este caso es Agustín de Hipona, que escribió en su contra y lo categorizó como una corriente o una actitud filosófica. El escepticismo resurgió durante el Renacimiento en la Edad Moderna, a mano de Michel de Montaigne y Pierre Gassendi, y entre otros que iremos viendo a continuación. Okay. Hay
4 tipos de escepticismo que los clasifican: el filosófico, moral, científico y religioso. En el filosófico, el escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. A nivel moral, es una clase de teoría mateica cuyos miembros implica que nadie tiene ningún conocimiento moral. El escepticismo moral se opone particularmente al realismo moral, la opinión de que hay verdades morales objetivas y que se pueden conocer. A nivel científico, es aquel que cuestiona las creencias con base al conocimiento científico, que es lo de la teoría de Darwin. El escepticismo científico prueba la veracidad de ciertos tipos de afirmaciones al someterlas a una investigación sistemática al método científico. Este escepticismo puede desechar creencias pertenecientes a cosas afuera de las observaciones perceptibles y por tanto fuera del ámbito de la prueba empírica sistemática. El escepticismo religioso generalmente se refiere a dudar de determinadas creencias o afirmaciones religiosas, que esto nos ayuda un poco a nosotros poder también distinguir el otro tipo de religiones que existen, ¿no? Este escepticismo religioso moderno típicamente pone más énfasis en los métodos científicos e históricos o en la evidencia como tal. Por esa razón, un escéptico religioso podría creer que Jesús existió en ese tiempo, pero cuestiona que Él sea el Mesías, que Él es el que está realizándolo, ¿no? El religioso escepticismo no es lo mismo que el ateísmo o el agnosticismo. Sin embargo, tienen algunas parecidas, pero no es lo mismo. Los 4 representantes del escepticismo en ese momento es el Pirrón, que es el padre de quien generó toda esta corriente, y de ahí sigue Timón Silógrafo, que fue un filósofo griego y poeta satírico, discípulo de Pirrón y de Estilpón de Megara. Luciano de Samosata fue un escritor romano de origen sirio que utilizó la lengua griega perteneciente a la llamada segunda sofística. El Sexto Empírico fue un médico filósofo romano de origen griego que recopiló la mayoría de los preceptos del escepticismo pirroniano en su obra de esbozos pirónicos. Entonces, eso es lo que podemos ver del escepticismo, y un versículo que yo quería dejar, recordando que este escepticismo lo que se basa es en la duda. Y para eso nosotros tenemos que tener claro de quién es el Señor, y que saber que el mal entró por nosotros, por el pecado. Entró desde Adán y Eva. Entonces, hay un versículo que me gustó y lo puse, dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nosotros, como creyentes y estudiando esta materia apologética, debemos dejar a un lado pues la duda y poder seguir creyendo en el Señor Jesús. A continuación va a seguir mi compañera Sofía. Gracias, Carolyn. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. A continuación, yo tengo ahora mi tema, que es Jesús, la solución del problema. Para esto, pues, ya hemos hablado acerca de lo que es, de lo que es el mal, de lo que es el escepticismo. Pues entonces queremos hacer énfasis en que hay una solución en todo este problema, y en este problema, pues, que sucede a nivel mundial, pues tenemos a Jesús, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Como referencia, primero tenemos un versículo bíblico que lo encontramos en la Biblia, en Génesis 50:20, que dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos la solución, que es nuestro Señor Jesús. Es la resurrección. La resurrección de Jesús es considerada la prueba definitiva de su victoria sobre el mal y la muerte. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios
capítulo 15, versículo del 55 al 57. No sé si estamos con tiempo para poderlo leer, pastor. No, pasémonos más, dejemos más la cita bíblica. Ok. Tenemos también lo que es la solución del problema en las tres perspectivas cristianas, que son la redención, la justicia divina y la restauración. Vamos a hablar primero de la redención. Jesús no vino a salvar al mundo del pecado y el sufrimiento. La redención es el acto de rescate y liberación de la humanidad del pecado y sus consecuencias. Todo eso tiene citas bíblicas que lo podemos encontrar en Romanos 5, del 12 al 21, en Primera de Corintios 15, del 55 al 57, y el versículo clave también que tenemos de Juan 3:16. El proceso de cada día del hombre, que es la promesa de redención, el cumplimiento en Jesús, todo eso lo podemos encontrar bíblicamente. Les vamos a dejar todo el link para que ustedes puedan corroborar todo lo que se está hablando, porque tengo muchas citas bíblicas, pastor, con referente a este tema de la solución del problema. Los Ok. beneficios que podemos encontrar en todo esto son el perdón de pecados, liberación del poder del mal, vida eterna y adopción de ser hijos de Dios. La justicia divina quiere decir que Dios juzgará al mundo con justicia. Tenemos la esperanza, que es la promesa de vida eterna y liberación del mal. La transformación interior, al enseñar a amar y perdonar, es el proceso de cambio en la mente, corazón y vida de una persona. Los beneficios que podemos encontrar en la transformación interior son la paz interior, gozo en la fe, amor y compasión hacia otros y victoria sobre el pecado. La siguiente es la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Es el proceso de reparación y renovación de la relación entre Dios y la humanidad. Los beneficios que tiene la restauración es la relación íntima con Dios, paz y armonía en la creación, vida eterna en la presencia de Dios, gloria y honor a Dios. En la perspectiva filosófica, podemos encontrar el equilibrio, que es el mal es necesario para el bien. La libertad, el hombre tiene libertad para elegir. La evolución, que es la parte del proceso donde se evoluciona todo. Y las perspectivas científicas, que tiene tres: la naturaleza, que es la parte de la naturaleza, todo. La casualidad, que es el mal es el resultado del proceso aleatorio. La complejidad, el mal es el resultado de la complejidad del sistema. En conclusión, el problema del mal es complejo y multifacético. Las perspectivas teológicas, filosóficas y científicas ofrecen respuestas diversas. La solución al problema del mal requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana, la libertad y la justicia divina. En el libro de Job es un texto bíblico clave que explora este tema. El sufrimiento de Job es profundo y su búsqueda de una respuesta de Dios sobre la razón y de su sufrimiento. La respuesta de Dios desde el torbellino de Job en 38:41, recordar a Job los límites de entendimiento humano. El mensaje aquí no es que el sufrimiento no tenga razón, sino que las razones están más allá de la comprensión humana y están arraigadas en la sabiduría y los propósitos divinos que gobiernan el universo. En Santiago 1, de 2 al 4, dice que refleja esta perspectiva. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aquí la Escritura reconoce el sufrimiento como una herramienta transformadora integral para el desarrollo de la fe y del carácter. Jesús, como el Hijo de Dios, vino a restaurar la relación entre Dios y la humanidad y a redimir el mundo del mal. Eso
lo encontramos en Juan 3:16 y Romanos 5, del 12 al 21. Pues este es nuestro tema, pastor. Espero que hayan comprendido, mis amados hermanos. Les agradecemos mucho y gracias por su tiempo, pastor.